ADN Informativo MX presenta la colaboración de Sandra Lara. Buenos días, Paco. Buenos días a Victoria a la distancia. Buenos días, por supuesto, a quienes nos hacen como siempre el favor de escucharnos. Es inevitable, Paco, que nos refiramos hoy a esta narrativa que ustedes ya han venido informando desde el día de ayer y hoy sobre los acontecimientos de los dos últimos días. Primero, el de la marcha que se dio el pasado 8 de marzo en la Ciudad de México, que es verdaderamente impresionante porque aun cuando el gobierno de la Ciudad de México informó que el contingente fue de alrededor de 80,000 mujeres, pues la mayoría de los especialistas lo que han dicho es que había en esa concentración más de 300,000 mujeres. Como sea y más allá de los números, obviamente esa concentración manda un mensaje poderoso del hartazgo que existe por parte de las mujeres. Por más que podamos encontrar algunas participaciones masculinas, es evidente que este tipo de convocatorias siguen sumando primordialmente y casi únicamente a las mujeres. Y me parece más grande el mensaje y poderoso que se mandó el día de ayer, donde tú mismo nos narrabas ahorita las dificultades que tuviste tú y tus compañeros para cubrir las ausencias de las mujeres al haberse sumado las mujeres de esta empresa a este paro de un día sin nosotras. Yo también lo hice de manera personal, estuve todo el día en mi casa, hice también paro digital, no estuve en las redes sociales, de forma que ha sido hasta el día de hoy en que he venido viendo cómo se llevaron a cabo esta manifestación, que también fue la de ayer, una manifestación finalmente. Y me parece que es muy poderoso el mensaje porque lo que hizo también, más allá de expresarse las mujeres con esta ausencia, es que provocó que en algunas instituciones, sobre todo instituciones educativas o en algunas empresas o dependencias públicas, los hombres que estuvieron presentes se dedicaron a recibir capacitación sobre el tema de género, sobre las nuevas masculinidades o a ver documentales o películas en un intento por sensibilizar a los hombres sobre cuál es el fondo del problema, no solo de los feminicidios, que es el último eslabón de una cadena de todos los tipos de violencia que se dan en contra de las mujeres. Porque evidentemente que aunque las mujeres sean las que se están o nos estamos manifestando, la mayoría de los agresores de las mujeres pues son hombres. En eso radica el problema, en que tenemos una cultura fuertemente arraigada, donde se ha normalizado la violencia, donde hay una posición de superioridad, de dominación, de poder del hombre sobre la mujer, que se manifiesta a través de los diferentes tipos de violencia. Está fuera de discusión, lo hemos mencionado aquí en las distintas colaboraciones, parte de la omisión que hay por parte del Estado mexicano en atender este problema y la impunidad, desde luego, que se encuentra en el centro del problema del feminicidio. Pero me quiero referir a una encuesta que encontré hace un rato y que me llama la atención porque me parece que es parte del reflejo de cómo ha venido creciendo el tema de la violencia hacia las mujeres y el tema de los feminicidios. Lo voy a mencionar, es una encuesta de Parametría que hace un comparativo de una encuesta que realizó el año pasado, en septiembre del 2019, y otra que realizó hace unos días, que es de febrero de 2020, donde le pregunta a una encuesta realizada en viviendas, le pregunta a las personas si se sienten representadas las mujeres por este tipo de manifestaciones. Debo aclarar que esta encuesta, aun cuando la realizan en febrero, la hacen evidentemente en relación a marchas del año pasado, pero no deja de ser un dato sumamente preocupante. En la encuesta pregunta, ¿usted cree que las mujeres que salieron a protestar el año pasado en la Ciudad de México representan el sentir de todas las mujeres del país? ¿Representan el sentir de la mayoría de las mujeres del país? ¿Representan el sentir de algunas mujeres o solo se representan a sí mismas? En la pregunta ¿representan el sentir de todas las mujeres del país?
Eso opina un 18% de las encuestadas. Representan el sentir de la mayoría de las mujeres del país. Solo un 12% opina que representan a todas las mujeres. Representan el sentir de algunas mujeres del país, solo un 23%. Y en la afirmación de solo se representan a sí mismas las manifestantes, es un 39%, que es la respuesta más alta que se da en esta encuesta. Esto es un dato muy revelador, me parece, porque habla, por un lado, de que en la medida en que ha ido creciendo el nivel de violencia que se da en estas manifestaciones, pareciera que en esa medida ha ido creciendo también la opinión en muchas personas de no sentirse representadas con estas manifestaciones. Pareciera, insisto, porque en esta misma respuesta, en donde dice que solo se representan a sí mismas, creció la de este año en relación a la misma pregunta del año pasado, donde 33% opinaba que se representaban a sí mismas, 39% opinó que se representan a sí mismas en este caso. Significa que las mujeres, los hombres en general, la sociedad, pero especialmente las mujeres, no se están viendo reflejadas en este tipo de movimientos, y que principalmente la representación está, o se piensa o se siente de algún modo, que solo es por parte de las mujeres que están participando en las manifestaciones que se representan a sí mismas. Esto es delicado porque aun cuando puede tener que ver, hay que revisar en todo caso toda la batería de preguntas que hubo, porque sí desmenuza un poco estos datos parametría. Pero aun cuando puede ser efectivamente que el tema de la violencia genere cierto rechazo o no logre generar empatía por parte de la sociedad y del resto de las mujeres, es delicado porque también nos habla de la indolencia, de la indiferencia y de la falta de sensibilidad social. De que este discurso y esta narrativa que se ha venido construyendo por parte de algunos, de que nos importen más los rayones a los monumentos o las fachadas del ayuntamiento de Culiacán o de los muros del propio gobierno, que también le tocó ayer algún grafiteo en esta manifestación, de que sí ha logrado penetrar ese discurso, y eso es preocupante. Yo lo decía en alguna de las ocasiones anteriores, que no puede ser que la atención se concentre más en esa violencia que se genera en las manifestaciones que en el fondo de la manifestación, pero pareciera que lamentablemente es lo que está ocurriendo y genera una falta de empatía, pero también tenemos que ver esta indolencia y esta falta de sensibilidad social. En días pasados ustedes dieron cuenta aquí de uno de los feminicidios que se dieron en un fraccionamiento muy popular de Culiacán, donde escuchábamos declaraciones de personas que decían: es que sí escuchamos los gritos de auxilio, pero nos dio miedo salir a ayudar. Y entonces un señor con todo el dolor decía: es que si yo hubiera salido, si yo hubiera ido, si yo hubiera hablado. Pero lamentablemente eso es lo que está pasando. Y es lo que pasa históricamente, que la sociedad se involucra muy poco en estos hechos. Hay que recordar que en la mayoría de los casos, y hay indicadores sobre esto, en que se da un feminicidio, detrás de ese feminicidio hay una serie de alertas y de hechos concretos que ya nos indicaban que había un problema grave de violencia, que ya había, en algunos casos, y son los peores, denuncias, porque ahí es cuando es evidente que fallan las medidas de protección que debe haber por parte de las autoridades. Pero hay muchos otros casos donde la familia estuvo enterada previamente, donde los vecinos se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, donde en el trabajo también notaron cosas importantes. Ya no digamos que las propias mujeres sufrieron violencia económica, violencia psicológica, violencia sexual, pero que este propio círculo en el que se encuentran las mujeres les impide salir a denunciar, les impide pedir ayuda. Pero la sociedad no estamos haciendo nuestra parte. Eso es lo que quiero rescatar de esta encuesta, porque tendríamos como sociedad
que vernos reflejados en ese grito desesperado, porque finalmente las muestras de violencia eso son, un grito desesperado de muchas mujeres que sienten que el gobierno o el Estado mexicano no está actuando con la misma fuerza con la que lo están haciendo los feminicidas. Porque además del aumento que se ha dado escandaloso en los últimos años de las mujeres muertas víctimas de este tipo de violencia feminicida, los feminicidios cada vez se llevan a cabo con una gran crueldad, con saña, y lo hemos visto de manera gráfica incluso, donde algunos medios de comunicación sin escrúpulos no han tenido ningún pudor para hacer públicas las fotografías de mujeres en las peores condiciones, como si de por sí su propia muerte no lo fuera ya grave y escandaloso y dramático. Me parece, reitero y con esto finalizo, que como sociedad tenemos que empezar a preguntarnos en qué medida estamos contribuyendo en este problema. Lo decía hace unos días, es un problema que no se resuelve solo desde el gobierno, pero sí es indispensable que el gobierno mexicano participe. Pero ahora lo digo en sentido contrario. Es un asunto, es un problema, es un delito gravísimo que existe en contra de las mujeres, que no se va a resolver sin la participación activa, consciente y sensible por parte de la sociedad mexicana y en nuestro caso de la sociedad sinaloense. ¿Qué pasaría para el gobierno? Por supuesto, es que justamente lo que han declarado muchas que forman parte de estos grupos, digamos, de manifestaciones más radicales, es porque es la única manera que dicen haber encontrado para que el gobierno realmente las escuche y le ponga atención al tema. Lo que sí es una realidad es que, por ejemplo, aún cuando hayan sido efectivamente, como pareciera en las fotografías, que hubo más de 300,000 participantes en la manifestación de antier en la Ciudad de México, el día de ayer fue impresionante cómo nos sumamos muchas mujeres a esta forma de protesta novedosa en el caso de México, pero que ya se ha dado con mucha fuerza en otros lugares del mundo, en otros países, incluido Estados Unidos, y que para México es nuevo, pero que te habla que en ese tipo de protesta hubo empatía, hubo solidaridad, pero la hubo también del sector empresarial, la hubo de muchas dependencias públicas, de gobiernos estatales completos, como en el caso de Sinaloa. Y a pesar de que hubo casos específicos donde no se dio esta misma sensibilidad, como es el caso de Culiacán, el alcalde hace un rato decía que quien haya faltado no va a tener ningún tipo de repercusión, no se le va a descontar, pero ojalá esa declaración se hubiera dado antes del día de ayer, porque las mujeres, evidentemente, al escuchar que van a tener repercusiones económicas, pues hubo una limitante para que muchas de ellas participaran. Seguramente algunas lo hicieron, pero yo vi ya el día de hoy fotografías de muchas de ellas que en todo caso se sumaron a la protesta vistiendo de morado, pero que no faltaron a sus lugares de trabajo. Sin embargo, lo que sí hay que resaltar es que muchas empresas, grandes empresas, se sumaron. Leía un dato hace un rato de que más de 3,400 sucursales de bancos tuvieron que ser cerradas por la ausencia de las mujeres, y lo que también vemos es que eso significa grandes pérdidas económicas para el país, y eso es lo que hay que destacar. Yo creo que se tiene que ir explorando hacia nuevas formas de manifestación como esta, donde, por decirlo de algún modo, sí puede darles donde más les duela, que es en el tema económico, que es en la parálisis que se vivió en muchas dependencias públicas y en el sector privado también, porque reitero, es un tema que nos tiene que sacudir a todos y nos tiene que mover a todos, y de eso no es ajeno el sector privado, como no es ajena la sociedad, el ciudadano de a pie, que de algún modo estamos contribuyendo a que esta violencia se incremente. A veces o en muchos casos no de manera activa, pero sí con la omisión, que también es parte de la complicidad, el ser omisos ante este tipo de acontecimientos que se están presentando, insisto, cada vez en mayor número, pero también con mayor crueldad. ADN Informativo MX presentó la colaboración de Sandra Lara.